Hola, buenos días. En este nuevo video de física vamos a estar hablando sobre cinemática en dos dimensiones. Y vamos a empezar por movimiento en dos dimensiones con una aceleración constante. Y bueno, primero vamos a definir qué son los componentes de este tipo de movimiento. Aquí tenemos el móvil, tenemos la posición, que es el lugar que ocupa en el espacio nuestro móvil, la velocidad, que es el cambio de posición respecto al tiempo, y la aceleración, que es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Primero vamos a darle un poco de velocidad a nuestro móvil para que vean cómo se comporta. Ahí se está moviendo en el eje X y si le ponemos velocidad en el eje Y, se mueve en ese eje. Pero este no es el tipo de movimiento que estamos estudiando. Ahora sí vamos a ponerle aceleración para ver cómo se comporta. Le ponemos aceleración en nuestro eje X y aceleración en nuestro eje Y. Y aquí podemos ver que la componente de la velocidad, el vector velocidad, va aumentando progresivamente. Y aquí se ve cada segundo cómo va recorriendo más espacio. En segundo lugar, tenemos el movimiento en dos dimensiones bajo los efectos de la gravedad, que también es mejor conocido como tiro parabólico. Y aquí tenemos la parábola, la trayectoria y está descrita por una ecuación. Bueno, aquí tenemos la altura de lanzamiento, el ángulo de lanzamiento, tenemos también la velocidad inicial y el tiempo. Bueno, tenemos aquí la componente de la velocidad en el eje X y la componente de la velocidad en el eje Y. En este movimiento, en este tipo de movimiento, la velocidad en el eje X no varía. No varía, bueno, hasta llegar al punto cero, ya que no hay ninguna fuerza, ningún tipo de aceleración que lo varíe. Sin embargo, en el eje Y sí está la aceleración de la gravedad, la fuerza de la gravedad, que es lo que describe este movimiento, lo que hace describir este movimiento. Podemos observar que al principio la velocidad en el eje Y es positiva y va disminuyendo hasta llegar a la altura máxima, donde es cero. Y luego empieza a descender el objeto, donde la velocidad en el eje Y es negativa y va aumentando debido a la aceleración de la gravedad, hasta llegar al punto cero. En tercer lugar tenemos el movimiento circular uniforme. Y este movimiento es muy sencillo. Simplemente tenemos la velocidad angular, que está medida en radianes por segundo, la velocidad tangencial, que no está representada en esta simulación, que es tangente a la circunferencia, y sería como la velocidad normal, la que conocemos. Y tenemos el radio de la circunferencia, y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Bueno, aquí podemos observar que va a un radian por segundo, y ahí vemos cómo se mueve nuestro móvil. Y por último tendríamos el movimiento circular uniformemente variado. Bueno, este movimiento tiene bastantes componentes. Tenemos la velocidad tangencial y la aceleración tangencial, que esas son como las que conocemos, que están en metros entre segundo y metros entre segundo al cuadrado. Después tenemos la aceleración normal o aceleración centrípeta, que es la magnitud que mide el cambio de dirección frente al tiempo. Tenemos el ángulo y tenemos la aceleración angular y la velocidad angular, que estas son las magnitudes del movimiento circular. Bueno, si les damos aquí, vemos cómo cada vez está aumentando la velocidad angular debido a que tiene una aceleración angular. Y bueno, esto sería todo el video sobre cinemática en dos dimensiones y espero que hayan entendido y disfrutado el video.